Hola, ¿qué tal a todos? Video tutorial número 13 de programación en Java. Bien, en este nuevo video tutorial vamos a explicar los constructores y la sobrecarga del constructor en Java, ¿de acuerdo? Lo primero que nace de este video tutorial es una pregunta, y es ¿qué es un constructor? Bien, nosotros ya hemos visto la creación de clases, la creación de objetos a través de esas clases, pero no hemos visto los constructores, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a explicarlo un poquito más detenidamente para que podáis ver la diferencia entre uno, otros y, en fin, para que veáis cómo se puede realizar un constructor, cómo se sobrecargan los constructores. Vamos a ello. Un constructor, en definición, es un método que se ejecutará cada vez que se cree el objeto de esa clase, ¿de acuerdo? El constructor como tal es imprescindible, pero tampoco es necesario que lo escribamos nosotros, ¿vale? Si por cualquier razón se nos olvida escribir el constructor a la hora de crear el objeto de esa clase, el compilador de Java lo creará por nosotros. Es decir, nosotros podemos crear una clase, no escribir el constructor, pero sí iniciar un objeto, inicializar un objeto de esa clase, porque el compilador de Java automáticamente creará un constructor de esa clase, pero creará un constructor muy sencillo, no iniciará ningún parámetro, no realizará ningún tipo de acción, ¿de acuerdo? Simplemente crear ese constructor para que ese objeto se pueda crear. Cabe decir que si no hay constructor, si por alguna razón el compilador no lo hiciera, que lo hace de hecho por eso mismo, pero bueno, si por alguna razón no hubiera constructor, no se podría crear un objeto de una clase. Simplemente podríamos definir clases, pero no podríamos crear objetos de esas clases. Bien, los constructores tienen una serie de reglas a la hora de escribirlos, que vamos a ver aquí en esta pequeñita imagen que tengo por aquí. Aquí. Bien. Estas son las reglas a la hora de escribir un constructor, ¿de acuerdo? El constructor, ya he dicho antes que es un método, y debe ser definido con el mismo nombre de la clase, exactamente igual. Puede recibir parámetros, tantos como queramos, o tantos como propiedades tenga la clase o como variables tenga la clase. Nunca va a devolver ningún resultado, por lo tanto siempre se declarará como void, ¿de acuerdo? Y para crear objetos de esa clase el constructor debe estar declarado como público. Público porque si queremos crear objetos en el exterior de esa clase será necesario que esté como público, porque como veremos más adelante en los modificadores de acceso, si ponemos private o protected o lo dejamos por defecto, no nos dejará crear objetos de esta clase. Bien, visto esto, vamos a verlo en código. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a abrir NetBeans, lo tenía en la otra pantalla. Bien, vamos a crear un nuevo proyecto. Lo vamos a llamar 13 constructores. Bien, ya lo tenemos, ¿vale? Esta vez he creado la clase main automáticamente porque, bueno, esto ya sabéis cómo se hace muy sencillo. Yo lo único que voy a hacer es aquí en el paquete de fuentes, voy a crear un nuevo paquete. Lo vamos a llamar alumnos y voy a crear una nueva clase, ¿de acuerdo? La clase alumno. Esto ya sabéis cómo hacer un botón derecho, new java class, etcétera. Bueno, ya tengo la clase alumno. Primero, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a declarar, pues como siempre, unos parámetros dentro, unas variables dentro de esta clase, ¿vale? Private string nombre, private string DNI, private string apellido. ¿Ok? Vale. Como ya habíamos visto antes, podemos declarar los métodos set y get. Un botón derecho, en cualquier parte del código, insert code, getters and setters. Le decimos que todas las propiedades de esta clase, generar, y ya los tenemos. Bien. Y aquí es donde viene para crear el constructor. ¿De acuerdo?
vamos a hacer vamos a instanciar una clase de alumno dentro de main para que veáis que sin constructor Java lo crea directamente, ¿vale? Vamos a importar import alumnos, la clase alumno. Muy bien, ya la tenemos, ya podemos emplear objetos de la clase, ya podemos crear objetos de la clase alumno. Alumno 1 es igual a new. Y aquí es donde veis que Java nos crea el constructor. ¿De acuerdo? Esto se refiere a un método que se llama alumno, tal y como está definida la clase, sin ningún tipo de parámetro y sin ningún tipo de devolución. Porque si tuviéramos una devolución nos lo mostraría aquí. Qué tipo de devolución nos da, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Java ha creado ya este constructor predefinido, ¿de acuerdo? Nosotros podemos hacer así, dos puntos, y ya tenemos un alumno. Ahora podríamos setear el nombre, setear el DNI, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a borrar esto, ¿de acuerdo? Y vamos a crear nosotros nuestro propio constructor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale, muy sencillo. Vamos a la clase alumno, hacemos un botón derecho, porque Java ya bueno, Java no, NetBeans, perdón, nos proporciona este atajo, insert code, y aquí tenemos la palabra constructor. Le damos un clic, ya nos dice qué parámetros seleccione los campos que serán inicializados por el constructor. Esto quiere decir que a la hora de crear un objeto alumno, este constructor le podemos decir, bueno, pues quiero que inicialice el nombre, el DNI y el apellido, o solo el nombre, o solo el DNI, o solo el apellido. Depende. Nosotros vamos a poner que ninguno, de momento vamos a poner que ninguno. Vamos a crear un constructor vacío. ¿Veis? Public, como hemos declarado antes que tenían que ser públicos. No devuelve nada. Después lo podríamos poner void, no hay problema por eso, ¿de acuerdo? No devuelve absolutamente nada. Si no lo queréis poner, como es un constructor y tiene el mismo nombre de la clase, ya hace referencia a que no va a hacer ninguna devolución. Public alumno y sin parámetros. Muy bien. Este es un constructor. Y aquí viene donde vamos a explicar la sobrecarga de constructores. Yo ahora puedo declarar y lo vamos a hacer así. Constructor nombre. Insert code constructor nombre y DNI. Insert code constructor todos. Bien. Atención a esto. Tenemos 4 métodos con el mismo nombre. ¿Qué diferencia tienen en cada método? Pues que el número de parámetros. En este caso, cada método tiene un número diferente de parámetros. El primero no tiene, el segundo tiene 1, el segundo 2 y el tercero 3. ¿De acuerdo? Hay otra regla ahora. Esto se llama sobrecarga. ¿Vale? Esto lo veremos un poco más adelante, pero lo explicamos ahora el tema del constructor porque es bastante necesario para entender el constructor, ¿de acuerdo? Esto se llama sobrecarga de métodos. Es reescribir un método con el mismo nombre con la única diferencia que cambiamos el número de parámetros que recibe el método o el tipo de los parámetros. Bueno, el tipo, ¿qué quiere decir? Lo voy a escribir a mano. Debajo de este voy a escribir un constructor public alumno, ¿de acuerdo? Ahora me dice que no puede ser, que ya hay otro definido. ¿Ves? Constructor alumno is already definite. Si hago, por ejemplo, string nombre, me dirá exactamente lo mismo, que hay otro definido. Is already definite, ¿de acuerdo? Pero si hago int nombre, no me dice nada. Es el mismo método que el de arriba es string, ¿de acuerdo? Como podéis observar, este es string y este es int. Si cambio el tipo de parámetro que recibe el método, lo puedo sobreescribir sin ningún problema, aunque teniendo el mismo nombre y teniendo el mismo número de parámetros. Solo he cambiado el tipo del parámetro, ¿de acuerdo? Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear objetos aquí para que veáis. Alumno 1 es igual a new, y aquí tenemos todos los métodos que nosotros hemos definido en la clase. Como podéis observar, está
alumno con string, alumno con int, nombre y DNI, nombre, DNI y apellido. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué es muy útil? Pues bueno, pues os lo voy a explicar en un minutito, ¿vale? Ahora vamos a hacer este, por ejemplo. Vamos a declarar nuevo alumno. Y quiere tres strings. Manuel. Vamos a poner el DNI inventado y le vamos a poner el apellido, que es lo que requiere el tercero. Muy bien, muy bien. En una sola línea de código he creado una variable de tipo alumno, he inicializado un objeto dentro de esa variable y ya le he seteado los tres parámetros que tenía esa clase. Tres parámetros, como podéis ver aquí, que tenía nombre, DNI y apellido. En una sola. Si yo ahora, esto lo podemos hacer de otra manera, por ejemplo, así, alumno 2 es igual a new y llamar al constructor sin parámetros, solo crear el objeto. Ahora, si yo quisiera darle un nombre, tendría que hacer alumno 2 punto set nombre José, por ejemplo. Si quisiera darle un DNI, ya sabéis, ya os podéis imaginar cómo es. Alumno 2 punto set DNI, poner el número que quisiéramos. Y si quiere dar un apellido, exactamente lo mismo. Alumno 2 punto set apellido. Se me acaba, da igual, se me acaba de ocurrir esto. Bien, esta línea de código, ¿de acuerdo? Nos resume estas cuatro líneas. O sea, estamos ahorrando bastante tiempo, bastante espacio dentro del código. Bueno, ahora estamos hablando de tres parámetros, pero imaginaros que estamos realmente gestionando una academia de formación donde los datos del alumno, aparte del nombre, apellido y lo evidente, pues son el email, son la dirección, un pequeño comentario que haya hecho en el registro, etcétera, etcétera. Puede haber a lo mejor 20 variables. Imagínate que tenemos que hacer 20 alumno.setNombre, alumno.setComentario, así hasta 20. Pues oye, tan sencillo como crear un objeto de alumno, crear un constructor que reciba todos esos parámetros y a la hora de crear ese objeto pasarle todos los parámetros al constructor y ¡bim! Y ahí lo tienes. Ya has creado un alumno y en una sola línea, bueno, serían unas cuantas, pero no serían las 20 líneas. Sería a lo mejor en dos líneas, lo podríamos hacer sin problemas. ¿Vale? Esto es el constructor, esto es la sobrecarga del constructor y esto es la utilidad que tiene dentro de la programación orientada a objetos. La sobrecarga es muy útil porque de esta manera si ahora por ejemplo creo una nueva variable, pues solo tendría que darle un parámetro más al constructor o crear un nuevo constructor con ese parámetro más y ya podría crear objetos directamente creando nuevos objetos. Le podrían pasar los parámetros que quisiésemos, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, por favor comentadla aquí en el canal o por email, como queráis. Pulgares arriba, ya sabéis, y no olvidéis suscribiros al canal. Un saludo, hasta luego.